Bueno, buenas noches. Hoy programa diferente, programa raro, en un nuevo formato que vamos a estrenar hoy Diego y yo, que queremos hacer a lo largo de esta temporada, aparte de los programas canónicos que habitualmente solemos hacer los lunes, anteriormente el año pasado los miércoles, vamos a estar haciendo de vez en cuando, según la situación y si hay algún tema interesante del que hablar, algún programa especial, vamos a llamar, o un programa aparte. Yo lo he llamado de momento, de manera temporal, las cañitas cinéfilas. Si nos gusta se quedará así, si no, pues ya veremos, ya iremos cambiando. Por cierto, cañitas, que hay que servírselas. Si son cañitas cinéfilas, pues habrá que servirse una cañita. Además, en vaso, ¿eh? En vaso para que se entienda el concepto cañita. Y nada, aquí estamos Eso y porque tampoco tenemos por qué enseñar marcas mientras no clean clean. mientras no Así haya que guita. Correcto. Correcto. Pues bueno, yo la he enseñado, pero mira, así no se ve. Se ha visto un poco de verde, pero bueno, puede ser la Steinburg de Hacendado. Aquí estamos Diego y yo para hablar de los asesinos de la luna. Los asesinatos de la luna. Ya no sé si son los asesinos de la luna o los asesinatos de la luna. los asesinos. Los asesinos de la luna. La nueva peli de Scorsese, que como muchos ya sabréis, bueno, ya me he acordado de lo que te iba a haber dicho fuera de micrófono. Digo, vamos a intentar no hacer mucho spoiler, porque como se trata de una película Sí. reciente, nueva, imagino que vamos a dar cada uno de nosotros su visión, pero habrá gente que todavía no la ha visto, que quiere ir a verla al cine, entonces vamos a evitar hacer mucho spoiler de la peli. Correcto. Primeras impresiones, Diego, cuéntanos. Bueno, pues es que a mí me parece una película mejor pensada, que pensada está bien pensada, pero mejor pensada que ejecutada. ¿Vale? Me parece que Scorsese ya no es aquel gran Scorsese que algunos aprendimos a amar, ejecutada. Y está mejor lo que nos cuenta, que sí es muy interesante, que cómo nos lo cuenta, a lo que yo le saco muchos defectos. Bueno, pues algo hemos hablado antes del programa, lo justo para saber por dónde vamos a ir cada uno, y ya sabía que Diego iba a ir un poco al ataque, entre comillas, de la película. Conmigo vais a tener un poco la postura de amarla y defenderla con capa y espada, porque yo, sin embargo, sí que me Os posiciono. prometemos que no lo hemos preparado, No de está verdad. preparado. Seguimos, somos ese tipo de personas. Todos sabéis que en el mundo del cine somos el yin y el yang y huelga a decir quién es quién, por norma general. Yo personalmente, como digo, la amo, la he amado y creo que estamos ante una de las mejores películas que ha hecho Scorsese a lo largo de su carrera. Que ya es decir, que Scorsese sí que es verdad que es un director que ha hecho muchísimas películas, no todas buenas, no todas magníficas, pero yo creo que Los Asesinos de la Luna es una de las magníficas. Y para mí entra sin lugar a dudas en el top 10 e incluso disputaría alguna posición cercana al top 5. De las de Scorsese, quieres Sí, de decir. las de Scorsese. Hmm. Me ha parecido una película, como tú bien dices muchas veces, cine de quilates, ¿no? Que tú es una expresión que utilizas mucho. De todas formas, también quería preguntarte si ese gusto, ese amor por Scorsese tuyo abarca también al menos haber visualizado algunas menos conocidas como el celebérrimo a día de hoy Rey de la Comedia después del más que claro homenaje que le hacen en Joker Joker. Ujú. o New York, New York, esas obras un poco menos Joque Noche, esas obras un poco menos mainstream de Martin Scorsese. Sí, o sea, no he visto toda la filmografía de Scorsese todavía, pero sí que es uno de mis directores favoritos. Sí que es verdad que ver la filmografía de Scorsese no es tan fácil como la de otros directores, porque ha hecho muchísimo cine. Pero yo me enamoré de Scorsese antes de ver uno de los nuestros, antes de ver Casino. Yo me enamoré de Scorsese con Taxi Driver, que es una de mis pelis favoritas. Y También hay mucho de Taxi Driver en Joker, por cierto, ya sí, lo hablamos ese día en el ya lo hablamos programa. en Si su a alguno le día. interesa, hicimos programa de Joker. Si a alguno le interesa y acaba de llegar, lo puede buscar. Que de hecho Joker es Taxi Driver y es el rey de la comedia. O sea, es casi un remake encubierto de Taxi Driver con un toque del rey de la Sí, comedia. igual a los que sí conocemos más la filmografía de Scorsese puede que de una forma un tanto exclusivista, permitirme el palabra, nos fastidió un poco que el público mainstream y genéricamente dijera es todo Taxi Driver, cuando los que la habíamos visto ya previamente y la conocíamos decíamos, ¿cómo se nota que sois gente mainstream que conoce las gordas de Scorsese y no habéis visto El Rey de la Comedia? Porque para mí hay bastante más del Rey de la Comedia que de Taxi Driver en Joker. Sí.
Hay de las dos, sí que es Puede que ese cierto. fuera tu caso también, dijiste, ¿cómo se nota que aquí la gente medio sabe de Scorsese, pero no lo conoce tan en profundidad como yo? Yo vi mucho de Taxi Driver, ya lo dije en su momento, pero sí que es cierto que destila a Scorsese por todos los poros la película y del Rey de la Comedia hay mucha, pero también es cierto que es comprensible que la mayoría de la gente la comparase con Taxi Driver porque es la película popular de los inicios de Scorsese. El Rey de la Comedia quizás es una película, como tú bien has dicho, menos mainstream, entonces es más difícil localizarla. Pero ya que entramos en un poco la filmografía de Scorsese, cuéntame, Diego, tu visión del director. Scorsese, ¿te gusta, no te gusta? Pues a mí Scorsese es un director que, como he dicho hace un momento, aprendí a amar en su día. Creo, estaremos de acuerdo que la película de Scorsese por antonomasia es uno de los nuestros, ya hablamos de ella también aquí, por cierto, que acaba de llegar, la puede buscar también, hicimos un programa canónico sobre ella. Pero es curioso porque a mí siempre me gustó un pelín nada más, Casino. No me preguntes por qué, igual porque el factor mafia estaba presente, por supuesto, casi siempre en todas las películas de Scorsese está más o menos presente, pero me parecía una historia un poco más plausible, igual no es la palabra adecuada, pero un poco más cercana, porque hablaban de empresarios con los casinos, etcétera, no tanto un submundo que por mucho de duro que vaya la gente por la vida no conocemos tanto, como es el mundo del mafioseo, lo que es en la realidad. Entonces, gracias a Casino, a mí me empezó, os dije, vale, uno de los nuestros está genial y para mí Casino ya tenía más pozo. Y a partir de ahí empecé a tirar tanto, bueno, seguí viendo las que vinieron a continuación, que si mal no recuerdo, creo que ya después de Casino como que dejó un poco a De Niro y cogió un poco a DiCaprio bajo su ala, Bueno, DiCaprio ¿vale? llega, DiCaprio llega con Guns of New York. Con Gangs of New York, Uh -huh. efectivamente. Y a partir de Gangs of New York ya vienen El Aviador y todas aquellas que ha hecho con él, Infiltrados. Y también tiré un poco para atrás, pues eso, empecé a descubrir algunas joyitas para mí, como está El Rey de la Comedia. Uh -huh. Por supuesto, obviamente no es una peli mainstream, pero hay que descubrirla si te pones a ver Scorsese, que es la primera, Malas Calles. Y ahí es donde ves un director eso, con mucho punch, con mucha garra y con mucha, y siendo muy simpático, ¿no? Yo creo que ya lo vemos en el programa. Creo que ese Tarantino que nuestra generación igual ha considerado un abanderado de su época bebe mucho de Scorsese, ¿no? Esa Sí. forma de tratar de forma tan liviana temas tan truculentos como asesinatos, como chanchullos de drogas, etcétera. Es muy de Scorsese. Supongo que los dos beben del pulp, que de ahí viene lo de Pulp Fiction, para el que no lo sepa, aquellas novelillas baratas que se compraban en los estancos americanos. Pero vamos, que a nivel cinematográfico influencia mucho Scorsese a Tarantino. Respecto ya entrando en esta película, la parte de Scorsese es que, como he dicho, me parece obvio que ya no es el que era, ni siquiera por mucho que te haya gustado la película, Isma, creo que ya no es aquel gran Scorsese, a mí no me lo parece. Será un Scorsese diferente y a ti te gustará, pero desde luego no es aquel Scorsese. Estamos de acuerdo. Para mí sí que El Lobo de Wall Street fue El Canto de Cisne y ahí se terminó, ¿vale? Y me parece además un detallito que no me ha gustado nada de la película respecto a Scorsese, es que veo también mucho uno de los nuestros aquí. Sí. Veo mucho. Sí. Por momentos veo a Scorsese autorreferenciándose a sí mismo, pero claro, como ya no es el mismo, es como una autorreferencia sin gracia, sin chispa. Me parece un poco que ha perdido todo eso. Estoy de No sé acuerdo tú con cómo lo esto ves. que acabas de decir. A ver, en primer lugar, yo creo que Scorsese que es verdad que a partir de Casino empieza a tener los altibajos de su carrera. Guns of New York no es una mala película, pero sí que es cierto que el momento en el que Scorsese conoce a DiCaprio, como que la cosa se empieza a complicar en algunos aspectos. Yo no soy de los que piense que Scorsese haya perdido el mojo, porque ahí está Lobo de Wall Street, que para mí está en su top 5 sin lugar a dudas. Lobo de Wall Street es un peliculón y una sacada de polla por parte de un señor con una edad que conectó muy bien además con un público muy joven, porque es una Pero película... ¿sabes eso que se suele decir? Que cuando alguien está a punto de fallecer, tiene ese último Su... momento de lucidez. A eso es a lo que comparo yo el Lobo de Wall Street, porque su última filmografía
me parece bastante deficiente. Sin embargo, El Lobo es como ese último momento de lucidez que sí recuerda a aquel gran Scorsese. A eso me refería. Tampoco estoy de acuerdo porque antes del Lobo tienes otra, creo que para mí, gran película de Scorsese, aparte que se aleja bastante de lo que solía hacer, que es Shutter Island. A mí es una película que me gusta mucho, Vale, mucho. cierto, llevas toda la razón, es verdad. Sí, Y es una estoy de peli que acuerdo. además me sorprendió mucho porque no me esperaba que Scorsese pudiera hacer una tan buena peli de terror, porque al final Shutter Island es un thriller, pero es una peli de terror también. Sí, un poco en Y la línea de aquellas Seven que mencionamos el sí, otro día en el programa, ¿no? sí, De sí, esas sí, Seven o esas thrillers policíacos, pero que mezclaban tema esotérico de cierta época, como aquella El Cuervo, Fallen, todas aquellas películas que eran algo más que un thriller. correcto. Y yo creo que hablamos de Shutter Island, hablamos de El Lobo de Wall Street, indiscutiblemente una gran película. Infiltrados, que aunque es un remake de una película china, que la cual a mí me gusta mucho más la original, pero sigue siendo una gran peli. Y personalmente creo que El Irlandés no es una mala peli. Tiene muchísimos defectos que la hacen palidecer, pero es una peli que está muy bien. Y yo creo que la peli de la que vamos a hablar ahora unos minutos, Los Asesinos de la Luna, me parece una maravilla. Totalmente de acuerdo contigo en que es un intento de hacer un poco uno de los nuestros y también un poco Casino, pero llevándolo a los últimos días del oeste americano, podríamos decir, aunque ya son los años 20, pero hay Mm. mucho de western en la peli y eso mola mucho, porque es ese ambiente americano añejo y que todavía huele a puro y a ron, ¿no? Y a whisky, mejor dicho. La Pero transición, tal vez, ¿no? es La la transición, transición, sí. cuando, como bien se puede ver en la película al principio, sin desvelar nada, es la transición de los caballos a los coches, por decirlo Correcto. así. Y al final, una cosa que creo que retrata muy bien la peli, sin hablar de ello, es el hecho de que sabemos que esa gente es una gente que se ha criado en el western americano auténtico, pero que ahora les ha tocado vivir una revolución, les ha tocado vivir un mundo diferente al que no están acostumbrados, y de hecho, los personajes protagonistas, sin entrar en mucho spoiler, hacen lo que hacen porque se piensan que siguen viviendo en ese Estados Unidos sin ley. Yo creo que, Claro, sinceramente... perdona que te interrumpa, Isma, esto es muy interesante. ¿Tú cómo lo ves? O sea, me lo acabas de decir, tú lo ves como que es una gente que viene, lo que dices tú, que ha vivido el western, ese mundo sin ley, y por eso lo hacen, pero hay quien seguro que piensa que en realidad lo que es Scorsese, más que ser el post-western, igual es el pre-20, es pre-mafia, pre-Capone y pre ese tipo Es que de hay un cosas. poco Y de las es dos muy interesante, cosas. eso es, digo, es muy interesante porque igual, claro, en esa transición es donde pasamos de una cosa a la otra. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Y creo que Scorsese nos quiere contar las dos cosas. Creo que es. Aparte, la peli habla de muchas cosas. Primero, el nacimiento de la mafia americana, que está ahí y está presente. Y segundo, la transición del western americano a la realidad más moderna del siglo XX, por así decirlo. Pero también nos habla de la primera misión, por así decirlo, del FBI americano. Por cierto, película que también hizo dirigida por Clint Eastwood, la de J. Edgar, J. Edgar, que también hizo Leonardo DiCaprio, DiCaprio. protagonizada Mm. por DiCaprio. A mí me resulta muy curiosa esa parte de la película en la que aparece el FBI y que, aunque la peli no lo cuenta, luego investigando un poco sobre la historia real, fue el primer caso que el FBI trabajó como FBI, como federales. Fue el primer caso de Estados Unidos en el que el FBI trabajó. Y esto es muy interesante. Entonces, la película te habla evidentemente de la transición del oeste americano sin ley a un país mucho más moderno del siglo XX, pero también te habla de un país quizás no tan moderno como pretende ser, porque da origen a esas mafias organizadas y a esos verdaderos hijos de puta que campan a sus anchas en un país donde hay más libertad, ¿no? Para ese tipo de cosas. Es muy interesante la película y la película creo que está muy bien contada. Te dejo hablar porque si no me voy a enrollar mucho porque la peli la amé. Bueno, igual antes de entrar más en Sí, lo que es la parte película en sí, siguiendo un poco la línea habitual de esquema que llevamos, igual también deberíamos comentar un poco de sí, de los actores, por ejemplo, y bueno, si te parece voy tirando, te tira para allá. diré que Leonardo DiCaprio me parece que está muy bien. Sí, Me parece que está rozando la perfección. ¿Vale? Leonardo DiCaprio no es un problema de esta película, al contrario.
Y un detallito importante que quería mencionar, que me gustó, como la temática va mezcla con el tema de los indios americanos y es célebre que un actor de quilates histórico como Marlon Brando era también muy Sí, estaba muy concienciado con esta causa, al nivel que mandó en su día a recibir un Oscar por él a una india americana. Creo que sí, por eso se pasa gran parte de la película forzando un gesto brandoniano, por decirlo así, un gesto que lo pensé. parece, ¿verdad? Parece que es Brando en El Padrino con bajando la mandíbula en plan perro pachón, por decirlo así. Y creo que lo hace adrede y creo que lo hace como un homenaje a Brando porque en realidad tampoco le aparta demasiado el personaje. O sea, le aporta, pero podríamos pasar sin eso también. Y me parece un detalle interesante que creo que es por eso. Robert De Niro, me parece que está bien, pero me parece que es un poco lo de siempre, ¿vale? Y de hecho yo aquí veo eso, veo mucho uno de los nuestros en su personaje, más bastante de su Al Capone de Los Intocables de Lyonés. Veo una mezcla un poco entre esos dos personajes. Lily Gladstone, que es la mujer de la película, por decirlo así, india americana, Ujú. que he estado mirando por ella, aunque no ha hecho demasiado, me parece que trabaja muy bien y que mantiene el tipo cara a cara con Leo DiCaprio, lo cual a día de hoy no es fácil. O sea que un punto a favor de esta actriz. Y mencionar que sale aquí, pues esto, el siempre inquietante, ¿verdad? A su manera Jesse Plemons, Lo ¿no? comentamos el otro día también. Ujú. De Breaking Bad, que de hecho yo, una de las personas con las que fui a verle, tuvimos otra persona de las que fuimos y yo tuvimos que aclararle que no era Matt Damon. Porque es verdad que se parecen mucho. Es verdad que podrían hacer de hermanos y me apuras, igual gemelos no, pero por ahí andan. Y es verdad que es un tipo muy particular, ¿no? Que según el gesto que ponga, te lo crees como una buena persona o te lo crees como un absoluto villano, como hace un poco en Breaking Bad. Es interesante. El reparto está muy bien, ¿no? No es uno de los problemas de esta película. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que, a ver, totalmente de acuerdo contigo. En este punto no puedo discutirlo mucho. Creo que DiCaprio está soberbio. Leyendo un poco sobre la película, he leído la curiosidad de que Tarantino, perdón, y Scorsese y Robert De Niro acabaron un poco hasta la polla estoy con De Tarantino en la DiCaprio. boca, de DiCaprio. Porque por lo visto el tío no paraba de improvisar, ya sabemos que es un tipo que se lo toma muy en serio su trabajo. Robert De Método. Niro, Seguidor de ese método que sabes que tanto aborrezco. sí. Sí. Robert De Niro es un tipo mucho más clásico, más tradicional, pues este es el guión, déjame que yo me lo memorizo, me lo memorizo y lo lanzo, ¿no? Que eso también se nota. Es cierto que yo creo que Robert De Niro ya desde hace bastantes años ha entrado un poco en piloto automático. Yo creo que es la manera en la que lo describo. No es Sí. un mal actor, evidentemente que no es un mal actor. Robert De Niro ha sido uno de los mejores actores del cine moderno. Pero sí que es cierto que yo creo que desde principios de siglo, del siglo XXI, ha entrado en un modo piloto automático en el que él llega a la peli y bueno, ¿qué hay que hacer? Venga, perfecto. Si por él ¿No te da la fuera con la primera toma impresión, listo, dime. sí, no te da la impresión con Robert De Niro en sus últimos proyectos, que lo que dices tú, sus últimos proyectos, igual hablamos de las últimas 2 décadas, quizás, o incluso el siglo XXI, si me apuras, Sí. que excepto por la escenografía, por la vestimenta, etcétera, si tú pones la televisión y aparece De Niro en una de esas películas, excepto por eso, no sabrías decir qué película es porque hace exactamente lo mismo una y otra vez lo que dices tú. Yo soy Robert De Niro, lo que dices tú, piloto automático, cobro el cheque y me voy. Y ya no tiene ese punch, un poco como Scorsese, a eso te iba Creo antes. que a los dos No, parece que De les pasa un Niro, lo que poco. dices, Quizás a De Niro le pasa más que a Scorsese. Scorsese creo que tuvo una etapa de piloto automático, pero ahora lleva tiempo intentando sorprender un poquito más o hacer algo más acorde a lo que él sabe hacer. Robert De Niro sí que lo considero un actor que ha entrado en piloto automático desde hace un montón de años, que quizás no tiene esa misma pasión que tenía en su juventud por la actuación. Lo sigue haciendo muy bien, es indiscutible, pero fíjate, quizás la película donde más me ha gustado De Niro últimamente es en El Irlandés. El problema que tiene el irlandés es ese CGI horroroso, tan indiscutido y tan comentado, sí. que quita expresividad a los personajes. Pero cuando De Niro es De Niro y no una capa de CGI, a mí me gustó mucho. Pero en esta peli sí que es cierto que su personaje es un personaje tremebundo, espectacular,
sin entrar en spoiler, es un personaje que te deja helado, pero al que se le ve venir también, pero no sé, me falta garra, me falta fuerza por parte de De Niro. Y yo creo que eso se lo achaco a un piloto automático que lleva años teniendo. Mientras que DiCaprio, como decíamos, pues es un tipo que se sigue tomando muy en serio. Yo creo que cada vez más la actuación. Yo creo que con esta peli DiCaprio va a por el Oscar y él quiere otro Oscar, lo tiene claro. Porque lo hace realmente bien, está soberbio, está espectacular y muy defendible el trabajo de ella, la esposa de DiCaprio, que es una sorpresa para mí. Yo ya te lo dije en su momento, esta chica se va a llevar el Oscar a Mejor Actriz Secundaria, aunque debería de estar nominada a Mejor Actriz Principal. Sabemos cómo funciona esto, la van a nominar a Actriz Secundaria, se lo van a dar sí o sí, porque se lo van a dar a ella, no me cabe ninguna duda, se lo merece, pero es que se merecería también, desde mi punto de vista, por lo menos la nominación a la actriz principal, porque ella sola se come la película. Y una de las cosas que me enamoraron de ella y de DiCaprio en esta peli es cómo hablan las miradas de los dos. Es espectacular. Cómo te dicen lo que están pensando sin decirlo, es una maravilla. El guión es bueno, el guión está muy bien, las conversaciones son magníficas, pero es que las interpretaciones de ellos dos elevan la película a algo mucho mayor. Sí, a nivel de interpretaciones, sí. Ahora, sí que voy a discrepar contigo y si quieres ya con esto entramos en la parte de lo que es analizar la película, porque yo en realidad del apartado técnico no tengo nada especial a reseñar. Está muy bien hecha, pero claro, es lo que decimos siempre, es que eres Martin Scorsese. Menos que esto no estaría bien, al menos por tu parte. Entonces está muy bien hecha, nada malo que decir de ella, pero tampoco nada genial, creo yo. Está muy bien ambientada en su cosa, no es la parte técnica lo más crucial de esta película. No sé si tú quieres comentar algo al respecto. Yo desde luego no tengo nada especial apuntado. A ver, yo sí que te puedo decir que a mí esta parte también me ha sorprendido en positivo, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, Scorsese pues nos tiene acostumbrados a un nivel de calidad elevadísimo, pero es que aún así creo que la película, sobre todo al inicio, apuesta por unos planos muy estéticos y de un nivel incluso superior a lo que nos tiene acostumbrado el director. Por ejemplo, toda esa secuencia inicial con los indios cuando descubren el petróleo, con la cámara lenta, el petróleo cayendo sobre ellos, ellos bailando, tiene una belleza narrativa y una belleza estética que no es tan habitual en el cine de Scorsese. Scorsese es más de poner la cámara en crudo y en bruto y en mostrarte lo que te quiere contar. Mientras que hay un sentido estético muy bonito que yo valoro bastante en la peli. Hay unos planos chulísimos cuando se está quemando el campo. No sé, yo la peli, que en ese sentido no es que no tenga quejas, sino que además creo que la peli tiene una fotografía magnífica y incluso superior a lo que nos tiene acostumbrados el director. No sé quién lleva la foto de la película, la verdad es que no lo he visto para hacer el programa, pero imagino que será un habitual del director, pero aquí la verdad es que el trabajo está impecable y seguramente lo van a nominar también a Mejor Dirección de Fotografía, no lo dudo. Sí, creo que eso sí que lo mencionamos. Respecto a las nominaciones, es la típica película que atufa a 10 o 12 nominaciones Ujú. que luego no se traducen en 10 o 12 premios. Eso está claro, pero atufa a ese tipo de película. Bueno, has mencionado el guión, ¿vale? Y ya si quieres entramos un Dale poco en caña, esto. dale caña. Pues mira, yo aquí sí que tengo que discrepar contigo, porque, a ver, yo me fijé al final de la película en los créditos, a pesar que esto no lo digo como puya, es la puñetera realidad y te lo pueden confirmar. En la última escena, que es una escena más bien estética que narrativa, la gente se iba del cine. ¿Vale? La gente ya se levantaba y tal, porque es una película que, en eso sí estaremos de Sí, acuerdo, es eterna. hablaremos de eso también, sí. Es eterna. ¿Vale? Y me fijé en los créditos que está basada en un libro de un tal David Grant, ¿vale? Y a mí es que me parece que el guión está muy poco trabajado porque lo han cogido básicamente, parece que han cogido el libro y han dicho, venga, página uno, página 2. O sea, parece que han grabado la película página por página, porque lo que te he dicho al principio, es verdad que la historia sí se hace interesante, pero no solo es que pasen muchas cosas, dirás, ¿y cuándo es un problema que pasen muchas cosas? Es que las cosas pasan sin filtro, ¿vale? Y que en algún caso incluso se repiten, y varias veces, las cosas que ocurran. Por ejemplo, y no voy a estar en spoiler, efectivamente, pero
cuando hay un actor protagonista que tiene una mujer, cualquiera que medio sepa un poco de cine sabe que siempre suele ocurrir, rondando el final de la película, una conversación con la mujer que deriva en una catarsis final de la historia. Pues eso, como tú has podido comprobar como yo, y cualquiera que la haya visto, no ocurre una, sino que ocurren entre 3 y 4 veces, no recuerdo. ¿Vale? Entre medias ocurre otra cosa y luego otra vez conversación con la mujer. Entre medias otra cosa. Es decir, me da la sensación de guión poco trabajado. Coger la premisa en crudo del libro y trasladarla casi página por página. Entonces ahí yo no estoy muy de acuerdo, porque la historia es interesante, porque el libro es interesante, supongo. Pero la película me ha parecido una película muy en crudo, muy con falta de tijera por la duración y por la repetición constante de escenas muy similares. Eh, a ver, la historia es muy interesante y no estoy totalmente de acuerdo contigo porque creo, no sé cómo será el libro, pero porque creo que la historia en sí, la historia real de todo esto que yo no la conocía, es muy interesante. Es muy interesante por la crudeza de lo que te cuentan, que es muy heavy, y también por el trasfondo que hay histórico, el FBI, el tema del petróleo, cómo vuelve ricos a esta comunidad india. Bueno, todo me parece a mí de verdad espectacularmente interesante. Yo estaba en el cine alucinando con lo que me estaba contando Scorsese, de principio a fin. Y cuando salí del cine, lo hablaba con mi colega con el que fui. Coño, qué larga es la peli, ¿no? Porque la peli dura, si no me equivoco, 3 horas 20. Es Sí, muy larga, es una peli muy larga. sí. Muy, muy larga. Y evidentemente eso, yo agradecí verla en el cine porque verla en el cine la disfrutas mucho más. Una película así en casa no te queda más remedio que pararla, verla en dos, tres partes, no la ves igual, no la disfrutas igual. Es una película para verla en el cine, creo que por su belleza a nivel de fotografía, pero sobre todo porque es la única manera en la que te puedes mantener despejado ver una película tan larga. Pero al hablar con él y le decía, oye, ¿y qué quitas? Yo personalmente, a mí me gustaría que la película durase 30, 45 minutos menos. Pero es que te pones a pensarlo y yo personalmente no sé qué quitar. Porque sin embargo esas escenas que tú comentas que es cierto que pueden parecer reiterativas, a mí me cuentan cosas diferentes. Porque voy viendo como primero ella va desconfiando más de todo lo que le cuentan y cómo ciertos personajes se ven cada vez más en la espada y la pared, entre la espada y la pared. Y creo que si lo resuelves todo en una sola secuencia, no genera esa sensación tan espectacular que generan los personajes en esta película, que es la de casi estar tú tan agobiado como ellos, de hostia, que se va a destapar el pastel, ¿no? Entonces, a mí me cuesta quitarle minutos a esta peli, aunque me gustaría que durase menos, porque sí que es verdad que es una película que si el día de mañana, cuando la estrenen en Apple TV, me apetece volverla a ver, me va a costar, porque son 3 horas y media. Pero, sin embargo, me cuesta mucho también quitarle metraje, porque es que a mí la película de verdad no me aburrió en ningún momento. Pues yo ya te digo, creo que sí que hay mucha escena, lo que he dicho, reiterativa y además muchas cosas. Es decir, no ha habido lo que he dicho hace un momento, creo que no ha habido filtro del libro y me da la impresión que se podría haber sintetizado no necesariamente todas esas cosas que pasan en varias escenas en una, Ujú. pero sí contándolo de forma diferente. Por ejemplo, pienso precisamente, ya que veo tanto autorreferencia en uno de los nuestros, y todo lo que contaba Ray Liotta con su voz en off en esa uno de los nuestros, por ejemplo, De los suyos. ayudaban a sintetizar, ¿vale? De hecho, hay situaciones muy similares respecto a personas que van a ser eliminadas, personas que podían haber sido eliminadas, pero al final se libran porque se le cruza el cable a quien sea y entonces, donde antes dije sí, ahora que no, ese final, iba a decir, bueno, la última media hora, en realidad es una forma de hablar, seguro en esta película será la última hora y cuarto o algo así, la veo extraordinariamente parecida. Y, y es lo que me da la impresión, ya te digo, me da la impresión de que ha sido un primer borrador, ¿sabes? Que Scorsese no ha trabajado más con primer borrador, que el gran Scorsese aquel, creo que sí que hubiera sabido ver estas cosas porque efectivamente es una peli que se hace eterna, se hace demasiado larga. Para lo que te cuenta, que insisto, no me voy a meter con eso, que es verdad que es interesante, pero se hace demasiado larga.
Aquí hay un tema, y antes de contarte lo que yo pienso de esto y el motivo por el que puede ser, comentar que Bocata Club, como no, acompañándonos últimamente en cada programa que hacemos, muchas gracias, Bocata, nos comenta bueno, que a él está un poco en tu línea. Considera que hay muchas escenas costumbristas repetitivas y de comidas familiares demasiado similares. Que un amigo le comentó cuando estaba viendo la película en el cine que, joder, llevamos 1 hora y media y aún no ha empezado. Y que bueno, que según él considera que se pueden hacer las mismas secuencias, pero en vez de hacerlas de 10 minutos, de 5, ¿no? Hacerlas un poquito más ligeras. Totalmente de acuerdo, si al final esto es un poco opiniones, ¿no? Y a mí que me gusta mucho el cine asiático y que muchas veces lo comentamos, el cine asiático muchas veces, sobre todo el cine coreano que a mí me gusta consumir, no es ese cine coreano moderno que es muy parecido al Hollywood actual, sino ese cine coreano quizás un poco más de inicios de siglo, que es lento, que es de escenas que se gustan recrearse en planos alargados y demás. Soy de esas personas que lo disfrutan. Y por lo tanto yo, viendo esta película, la disfruté de principio a fin. Ahora bien, siendo objetivo, es una película larga, de todas, y creo que algo, y fíjate, voy a hablar mal entre comillas, o voy a decir algo malo o negativo de dos directores que admiro mucho, que son Scorsese por un lado y Tarantino por otro. Y es que cuando ya eres Scorsese o eres Tarantino, creo que se llega a un nivel de excelencia donde las productoras te dejan hacer lo que te salga de los huevos, hablando mal y pronto. Y creo que los productores hacen muy bien al cine, hacen algo muy bueno para los cineastas, que es precisamente el recortar la tijera. Porque el público muchas veces no echa de menos algo que no sabe que existe. De hecho, cuando ves esos montajes del director y dices, anda, esto lo rodaron, pues tampoco lo eché de menos cuando lo vi. Ahora sí lo veo interesante, pero hasta que no lo ves, no es tan interesante. Hay muchos montajes del director que mejoran películas, pero hay muchos mejores montajes del director que las empeoran. Y es que, Correcto, eso te iba a decir. Hay que tener eso en cuenta, que sí, parece que el estándar del cine nos lleva a pensar que todo el montaje del director lo mejora. no. Y en realidad hay muchas que está acreditado y demostrado que dices que bien hicieron, director, productor, quien fuera, en meter la tijera con esto, porque es una película no era muy buena y ahora es muy mala, pero sí peor. Es Sí. Palmari. Y yo creo que a Tarantino y a Scorsese les pasa eso. Les pasa que ahora mismo les dejan hacer lo que quieran. ¿Que quieres hacer una película de 4 horas? Hazla. Y precisamente las dos últimas películas de Tarantino, que son Los Odiosos 8 y esta... Algo pasó en sí, Eras una Eras una vez vez en en Hollywood. Hollywood. Me encantaron las dos porque me gusta mucho el cine de Tarantino, pero me parecen dos películas muy largas a las que le sobra metraje y que se podrían haber resuelto en muchísimo menos tiempo. Y son dos películas que seguramente si un productor y Tarantino no fuera Tarantino hubiera dicho, oye, quítale esta media horita, o un montador le hubiese dicho, oye, quítale esta media horita, hubieran quedado películas, creo, mucho más redondas. Y seguramente esta peli, con la mano de un productor pensando en el público y diciendo, oye, es que si no, no va a ir tanta gente a verla al cine si dura 3 horas y 20. Seguramente hubiera sido una mejor película. No lo pongo en duda. Soy totalmente Sí, objetivo con ello. pero a eso le añado y un poco lo que he dicho al principio, a ver, insisto, yo también he amado a Scorsese y amo su legado, pero no solamente el productor, Isma, yo creo que también el propio Scorsese de aquella época. Y es que la cuestión me da la impresión que con esta película Scorsese ha entrado en esa línea de pretender dejarnos. Creo que ya lo intentó con el irlandés, no le funcionó. Y ahora con esta película, un gran historión épico a modo de título póstumo, porque a ver, Scorsese ya tiene una edad y tarde o temprano, más temprano que tarde, por desgracia, se nos va a ir o al menos decidirá dejar el cine. Entonces, creo que es lo que anda buscando. Lo hablábamos el otro día a colación de Carpenter con La Noche de Halloween, que hay películas que destilan en su propia forma de ser contadas, en su propia forma de ser expuestas ante el público, ya destilan cierta petulancia por parte, cierta pedantería por parte del creador. Y entonces, claro, si yo unifico a un grande como ha sido y será por su legado, lo cual no niego a Scorsese, con querer dejarnos una gran obra póstuma, igual no es tanto trabajo del productor, sino que un Scorsese más
joven y con ganas de contar otras cosas y de otra forma, también hubiera metido la tijera en lugar de este, pues ese, ya te digo, que parece que anda buscando la gran obra magna, última, absoluta suya a modo de título póstumo. Y cuando entramos así, yo creo que ya el bebé viene un poco de nalgas, sinceramente, Sí es a nivel probable, sí cinematográfico. es probable. Al final el ego es el ego y muchos directores como muchos actores se endiosan con el tiempo. Sí, y eso también les hace ser menos objetivos con sus obras a la hora de meter tijera. Pero es que yo ahí siempre lo he dicho, para eso también está el trabajo de un buen productor, de un buen editor, de una buena distribución, de decir, Sí, oye, pero estaremos de acuerdo en que, claro, como tú bien has dicho, por muy buen productor que seas o por mucha pasta que hayas puesto, ¿qué le dices a Martin Scorsese o a Quentin ese Tarantino? es el problema. El problema son los egos y el problema es al nivel que llegamos. Hablando del propio Tarantino. Tarantino fue el que quiso hacer de Kill Bill una película de 4 horas y pico. Y qué bien le sentó a Kill Bill dividirla en dos partes. Pero es que además qué bien le sentó. Y eso fue A una pesar decisión de de que yo creo producción. que la mayoría la consideramos en nuestro Sí, recuerdo, en nuestra memoria, una película, sabemos que es totalmente. una Es película, una historia. pero le A lo viene muy igual que lo bien. es también El Señor de los Anillos, que es una sola historia en una trilogía. Correcto. Pero le viene muy bien esos cortes, le viene muy bien airear las ventanas un poco entre medias. Antes de que lo dejemos, porque no sé si tienes, yo tampoco en realidad tengo muchísimo más que decir sin entrar en el terreno de spoilers, cosa que no vamos a hacer. Quiero dejar un último detalle sobre algo que has mencionado, Ujú. y es que, bueno, que hemos mencionado los dos, que es interesante lo que cuenta. Pero creo que a mí también se me hizo interesante, pero cuidado, Scorsese, DiCaprio, que además, por cierto, es importante saber, hemos hablado de producción, DiCaprio también está como productor de esta película, es decir, no es un proyecto hecho por Scorsese que ha contratado a DiCaprio como hace habitualmente, no, es un proyecto parece que diseñado y creado, parido, por decirlo así, entre los dos. Son, obviamente, como la gran mayoría del ala progresista, que es el mayoritario de Hollywood. Y están muy concienciados con causas como estas, como el tema de los nativos americanos. Quiero pensar que, y esto es un punto a favor de la película, se me ha hecho muy interesante lo que nos cuenta, a pesar de que a nosotros en verdad no nos toca demasiado este asunto y nos da un poco igual. Eh, y es algo creo que a reseñar de la película como valor positivo, ¿vale? Porque por muchas películas que haya habido históricamente de esta cuestión, por cierto, también bebe un poco esta película, o al menos estéticamente, de Leyendas de Pasión, película que recordé también un poco. Es verdad que el tema de los indios nativos americanos, pues bueno, a nosotros en realidad no nos toca, sabemos lo que es, pero nos da un poco igual. Entonces, se nos haya hecho muy interesante esto, pillándonos tan lejos y con un tema de concienciación social, porque es que ese es el asunto. Si fuera simplemente el enclave, de acuerdo. Pero que la concienciación social derivada de esta cuestión y lo que ocurre durante la película se nos haga interesante es un valor a tener en cuenta. A ver, yo creo que al final una de las cosas buenas que tiene el cine americano, y aquí a lo mejor es una visión muy particular mía, pero es que tiene una facilidad para conectar con gente que no es americana, ¿no? Es algo que ha hecho muy bien siempre Hollywood y que han sabido hacer estos directores. Contarnos su historia y que nos resulte interesante a un tío de Albacete. Y que le dan esa, no sé cómo decirlo, pero le dan esa grandiosidad. Yo Eh, tengo un amigo, bueno, mi mejor amigo, al cual tú conociste en mi boda, sí, que siempre dice que la clave y lo que han sabido trasladar muy bien los americanos ha sido convertir su cine en universal. Es decir, que todos entendamos que muchas de sus historias, aunque sean historias muy suyas, cuando hablamos de guetos, por ejemplo, nos vale un gueto de Brooklyn como nos vale un gueto de Madrid, que los hay, o un barrios chungos hay exacto, en a todas eso las iba ciudades yo. grandes, A eso o iba yo. una ciudad de campo, o una ciudad, una historia ambientada en un pueblo, puede ser en Arkansas, como puede ser. Hemos vuelto. Si quieres, reinicia lo que estábamos comentando porque se nos ha Bueno, cortado la conexión. simplemente lo voy a sintetizar, que algo que han conseguido los americanos trasladando su cultura hacia nosotros es convertir sus historias en universales
y que historias que ocurren en un barrio difícil de Nueva York también pueden ser contadas en un barrio, o sea, podemos entenderlas o empatizamos con ellas comparándolo con un barrio difícil de Madrid o de París o de Londres. Eh, y por eso hay que valorar tanto también esas otras películas que hay por ahí, desde españolas, con esta nueva línea de thriller que empezaron a hacer hace unos años, hasta europeas, sudamericanas, que tú la ves y dices, esta película tiene algo especial. ¿Qué tiene especial? Pues eso, que es universal, que la historia que me cuentan es universal, me da igual que esté contada en una zona chunga de Buenos Aires porque funciona en el Brooklyn profundo, en Pan Bendito en Madrid o en Marsella. Y eso es algo muy, muy a valorar. Estoy totalmente Y de esto venía a acuerdo. colación, Isma, de lo de los nativos americanos que ibas a comentar. A ver, yo creo que los americanos han sabido conectar sí o sí, y han hecho lo que tú dices, un cine muy universal, pero es que al final sus historias, que aunque digamos a nivel de contexto se basen en este caso, pues en el fin de una época americana como es el western, nos estén contando de algo tan americano como es el nativo americano, al final la película habla, y aquí sí que me gustaría tocar algo de la parte del final, sin decir spoiler, pero la película nos habla de cómo la vida de las personas, el valor de la vida de las personas depende mucho del color de piel. Y durante el principio de la película, esa voz en off nos insiste mucho en todas las personas que aparecieron muertas y que no se investigaron hasta que realmente aparece alguien que da la voz de alarma y dice, oye, que aquí está pasando algo. Y eso, si hubieran sido blancos, no se hubiera visto ni se hubiera tratado de la misma manera. Por lo tanto, lo que nos habla la película, como bien dices tú, pues tanto Scorsese como DiCaprio son de corte progresista, nos habla de cómo si perteneces a una minoría, tu vida no vale lo mismo, sobre todo en una época como esa, que si eres un blanco. Y esto es algo que es universal, que ocurre también en nuestro país, con ciertas minorías, que ocurre también en otros países y que por lo tanto es algo que entendemos fácilmente. Y a mí sí que me Yo, gusta... Dime, dime, dime. y simplemente un pequeño detalle, yo a nivel social, saliéndome un poco del cine, me di cuenta y para siempre jamás yo creo que el mundo en general, por mucho que avancemos, que por suerte cada día menos es racista. Y fue el día que me enteré de la historia, hace ya muchos años obviamente, porque uno no está puesto en todo, lo va aprendiendo, del racismo que hay en Sudáfrica con los albinos, por ejemplo. ¿Vale? Que al parecer la gente allí mayoritariamente de color tiene un serio componente racista contra los albinos. Incluso muchos están relacionados con la santería, esas cosas, y peligran, o sea, hay albinos que les secuestran y les cortan trozos del cuerpo, brazos, piernas para echarlos en conjuros y cosas. Si hasta en un sitio como Sudáfrica, que ha sufrido tanto como sufrió con el apartheid, ellos mismos son racistas con otro tipo de sudafricanos que son diferentes, pues creo que qué mejor síntoma de que el mundo, queramos o no, nos guste o no, algunos luchemos por ello o cuanto menos intentemos no serlo, en general es racista. Totalmente de acuerdo, sí, eso es así. Y de hecho lo que deberíamos hacer, Diego, y en esto a lo mejor estás de acuerdo conmigo, es unirnos todos con el verdadero enemigo común, que son los pelirrojos. Pero bueno, esto es otro tema. eh, Especialmente los que presentan programas en Antena 3 por la noche, ¿no? Correcto, correcto. Especialmente ese tipo de pelirrojos. Pero bueno, este sí, y de hecho, hablando de Sudáfrica, me acuerdo de una película que seguramente tú has visto que me gusta mucho, que es Distrito 9, que nos da una visión del apartheid de una manera un poquito más diferente y más Algún día ciencia Distrito ficcionera. 9 se pasará por el programa, te lo digo yo, que algún día se pasará Pero Distrito 9. entiendo que como película de cabecera y defendible Como por Diego, ¿no? película recomendada desde el lado oscuro, ¿eh? Sin Tenlo en duda. cuenta. Una gran peli. Sí, Una de sí. las sorpresas de esas que me hizo recobrar esperanza por el cine de ciencia ficción en su Y momento. que nos trajo un director tan interesante como Sí, aquel, aunque para mí a día de hoy ha perdido bastante, ha pero perdido aquel, mucho. aquel, Ujú. aquel primer Neil Blomkamp de Distrito 9, con aquello que nos contó, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Peliculón, peliculón. Pues me gustaría abordar una parte del final sin entrar en muchos spoilers, sin hablar evidentemente del final de la Sí. película, el desenlace ni nada de eso. Yo creo que es una película que animo a todo el mundo a ver. Si te gusta el cine, te gustan las buenas historias, es una película muy disfrutable. Es una historia que no te va a dejar indiferente, que te va a dejar una tarde un poquito composo de hostia puta, qué mierda de mundo en el que vivimos. Pero preguntarte un poco sobre el cameo que hace Scorsese al final, ese cameo tan personal, que es un cameo en el que él sale y
dice un poco lo que piensa de todo esto. ¿Crees que es un poco esos egos de director que necesitan dejar implícita su visión de todo esto? ¿Crees que mola? Creo que entronca directamente un poco con lo que he mencionado antes de que querer crear el gran historión. Y él quiere crear el gran historión con esta historia que a él le afectó, quiero entender, de una forma relativamente intensa o profunda, y por eso él mismo quiere salir y posicionarse y decir él directamente al espectador, no por boca de nadie más que por sí mismo, lo que piensa del tema. Creo que obviamente, pero eso directamente va muy relacionado, aunque lo queramos entender y ver con buenos ojos, va relacionado, como bien has mencionado, con el ego. Pero yo fíjate que me quedé más con el detalle en ese sentido de cómo está contada, porque claro, yo, fíjate, por un momento dado no he recordado que salía Scorsese ahí, me he quedado más con el detalle de que fuera un, una serie de estas de radio contada por un narrador, que las Teatralizada, sí. voces, ¿cómo, perdón? Teatralizado, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, eso es las novelas, ¿no? De radio con los actores poniendo voces, aunque sea el mismo actor poniendo diferentes voces a lo que nos han contado, el tipo de los ruidos, no haciendo ruidos, ahora encendía un cigarrillo, hacía y, y haciendo los ruidos correspondientes a la narración. Entonces, fíjate, a pesar de respetar mucho lo que pretende hacer Scorsese, creo que lo ha dejado un poco implícito con la película en sí y cómo la afronta. Me parece más interesante el detalle de, de eso, del homenaje a las radiofórmulas y las radioseries que escuchaba la gente, además, muy claramente con el paquete de cigarrillos gigante de Lucky Strike ahí, ¿no? Como patrocinado por Lucky Strike, algo que hoy en día es impensable, ¿no? Y entonces, claro, estaba a la orden del día, ¿no? Y se me hace más interesante ese detalle, fíjate, más que la aparición de Scorsese. Yo me sorprendió bastante la aparición de Scorsese, la verdad, que es uno de esos directores en los que de vez en cuando hemos visto haciendo cameos, pero ese cameo es como muy personal. Es un cameo, es llamativamente personal. Es como lo que tú dices, tiene que haber una conexión de Scorsese de alguna manera o de otra, porque sabemos que Scorsese tiene herencia italiana, o sea que dudamos que tenga algún tipo de herencia que lo relacione con los indios, pero sí que se nota que hay una especie de relación personal con todo esto y por eso hace eso. Sí que me gusta mucho la manera en la que narra, pues eso, tirando de esas narraciones de radio de la época, porque la película, a nivel de ambientación, es que te pone en esos coches, te pone en esas ropas, te pone en esas calles sin asfaltar, llenas de barro. Es espectacular. Y eso es un trabajo indudable. Y ese final, con esa narración de radio, pues es muy bueno. Muy, muy bueno. Que por cierto. Eh, Dime, quiero, dime, dime. quiero dejar un detalle, ya que lo has mencionado, que Scorsese hace muchos cameos. Por cierto, para mí probablemente el mejor es el que hace en El Rey de la Comedia, que recomiendo a la gente, si se pone a verla, que se fije. Y es que en un momento dado un personaje va a hacer un monólogo en la televisión, estilo, pues eso, muy al estilo de que lo que en España hemos conocido con Buenafuente, ¿no? O los programas estos de Late Night, Ujú. que bebe de la televisión americana ya desde aquellas épocas. Y en un momento dado un personaje va a hacer un monólogo y alguien le pregunta que cómo metes este chiste, cómo es, pero este chiste y tal. Dice, pero ¿cuál de todos dices? Dice, tal, no sé qué, de matar al guionista o matar al director. Creo que algo así es. Y de repente un guionista que está ahí al lado, con el tramoyista y tal, se empieza a reír y le mira el director del programa, ese guionista, y dice, ¿qué pasa? ¿Que te hace gracia? Y dice ese guionista, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ese guionista que se ríe de matar al director es el propio Martin Scorsese. Entonces ahí ves, ese cameo sí que dije, chapó Martin, porque te estás riendo de que tu personaje hable de matar al director siendo tú el director de la película, lo cual me parece, ¿ves? Me parece que eso ya no lo tiene, ese tipo de detallitos. Ahora tenemos un Scorsese, pues es un señor mayor, que lo entiendo, pero eso que sale a hablar profundo. Mira, es muy sintomático esto de lo que he querido decir desde el principio de este programa sobre Scorsese. Un señor mayor que sale a hablar de algo importante, una historia que a él le ha afectado personalmente y tal. Y sin embargo, por ejemplo, ahí el cameo en El Rey de la Comedia se ríe de cómo hablan de matar al director.
Es cierto que este tipo de cameos son mucho más ingeniosos, más creativos y más interesantes que un cameo como el de esta película, donde, tú bien lo has dicho, la visión de Scorsese queda implícita ya en cómo te cuenta la película y cómo te cuenta la historia. No es necesario que él tenga que aparecer en pantalla reiterando algo que ya sabemos. Aún así, me puso los pelos de punta su intervención, debo decir. O sea, no sé si la quitaría para un segundo visionado, porque ya... Pero sí que su intervención me puso un poquito los pelos de punta. Comentar que no es la primera peli que se hace de esta historia, aunque yo no la conocía, entiendo. Tú, Diego, tampoco conocías esta historia, ¿no? No. Es, Y si lo he visto en otra película, no la tengo ahora mismo en la cabeza, no la seguro que asocio. no, porque la peli es de los años 20. O sea, que es una peli, Ah, entiendo pues, que muda. Y luego sí que es verdad que luego en el 59 se hizo una película que es FBI contra el Imperio del Crimen, que básicamente narra las primeras investigaciones del FBI y donde se muestran los asesinatos de los Osage. Como curiosidad también comentar que he podido leer que el personaje de William Hale, que es el protagonista, el personaje, perdón, que interpreta Robert De Niro, en aquel momento de la historia tenía 45 años. Robert De Niro está ya por los 80, así que bueno, se han hecho un poco de licencias creativas en cuanto a la edad del personaje. por muy cascada que estuviera más la gente, entonces creo Sí, que los 45, no, 45 no aparenta. Nos 45 no pongamos aparenta. como nos pongamos, No ¿no? aparenta. Y también comentar que creo, algo ya lo hemos mencionado, pero bueno, que Scorsese ha trabajado 11 veces con DiCaprio, perdón, con De Niro, en 11 películas, en 11 proyectos, y que fue precisamente De Niro quien le presentó a DiCaprio tras trabajar De Niro con él en Vida de este chico. Y le dijo a De Niro, oye, perdón, De Niro le dijo a Scorsese, tengo un lío de nombres hoy, oye, que he trabajado con un Sí. chavalillo que tiene muy buena pinta, tiene talento, tenlo en cuenta. Y en la cabeza de Scorsese siempre estuvo el nombre de DiCaprio, cuando ya empezó a despuntar, y lo llamó ya finalmente para Guns of New York, que fue la primera película que hicieron juntos, y desde entonces una colaboración que no ha terminado. De hecho, como sigue así la cosa, igual DiCaprio coge a De Niro y acaba siendo el actor fetiche de Scorsese por excelencia. Así que, Hmm, interesante. Veremos en el futuro. por mi parte, Diego, poco más que decir, más allá de que la película... Decimos una conclusión final, como en el Sí, programa canónico, y cerramos, si quieres. a mí la película me fascinó, me encantó, me parece una grandiosa película, muy bien dirigida, muy bien hecha, creo que muy bien escrita, con conversaciones realmente divertidas, a pesar de que lo que te cuentan es bastante turbio, y algo que maneja muy bien Scorsese, que siempre lo ha hecho bien y lo ha demostrado en sus pelis cientos de veces, es ese humor negro, esa facilidad para hablar de la violencia o de cosas realmente espantosas de una manera natural que asusta, pero que el propio espectador casi se siente como un mafioso más de la historia, y en esta película eso está muy presente. Yo hay momentos en los que hay risas, hay momentos en los que realmente te llevas las manos a la cabeza por lo que estás viendo. Es una película que me parece que está tremendamente muy bien resuelta y creo, aunque no he visto todavía Oppenheimer, no hemos hablado de eso por cierto, pero para mí es la película del año, de momento. No he visto Oppenheimer, no he visto Barbie, me faltan muchas por ver, pero para mí Los Asesinos de la Luna es la película del año. Bueno, voy a empezar por el final. Junto con Spider-Man 2 cruzando el multiverso. Uy, algún día hablaremos de eso también, tú y yo. Algún día hablaremos de eso también, en una de estas reunioncitas que nos montamos tú y yo. Voy a empezar por el final. Me parece que Oppenheimer es infinitamente mejor en todo punto. Lo que ocurre es que ya sabes lo que suele ocurrir con la ciencia ficción y mi querida ciencia ficción y la mal valorada y lo mal valorada que suele estar en esa gala de febrero que tanto aman algunos, lo cual nunca he entendido. Eh, Creo que en muchas de las cosas que dices no estás desacertado. Mi impresión personal es que yo recuerdo a aquel Scorsese y me da mucha pena porque creo que lo hubiera hecho todo muchísimo mejor, sin hacerlo mal. Simplemente creo que lo hubiera hecho muchísimo mejor. Y como ya he mencionado, ya dejo un poco como pincelada final, que creo que tras el irlandés, Scorsese sigue sin acertar al intentar dejarnos como último recuerdo de su filmografía su propio historión, así, estilo clásico, clásico de los de toda la vida, pero creo que no acierta del todo. Pues nada, ahora me quedo yo con las ganas de saber qué opinas de las películas de animación de Spider-Man.
Esta de Spider-Man, la segunda, Cruzando el Multiverso, O la por primera. suerte, bueno, que por suerte, gracias a la primera, lo de nos cargamos a toda la gente que tiene aprensión a la fotosensibilidad, esa gente ya no está entre nosotros, los pelirrojos y eso ya han muerto, y la segunda, uff, tengo muchos problemas con la segunda, Ismael. Tengo muchos problemas. Me parece que es la típica historia. Hablamos, por supuesto, de las Spider-Man de Miles Morales, ¿verdad? Sí, Las sí, sí. Spider-Man de animación, ¿no? Vale, antes de liarme yo. Me parece que contado como la primera está muy bien contado. Buscar ampliar el lore, ¿no? La subtrama, buscar cruzar multiversos, submundos y tal, le viene un poco grande y deriva en cosas que se me hacen bastante difíciles de tragar. Por supuesto, desde el lado friki, ya estamos jugando esto. Obviamente, si se nos hace difícil de tragar, pues se nos hace difícil de tragar que un muchacho le pique una araña y vaya por las paredes. Jugando ya a esto, incluso dentro de eso, se me hace muy difícil de tragar muchas cosas en esa película. Creo que se les ha ido un poquito de las manos y se piensan que tienen eso entre las manos, una especie de Batman de Nolan o algo así, y no lo están ejecutando nada bien. Están buscando la magnificencia donde la simplicidad, la sencillez propia, una vez más, de gente como Carpenter, no le hacía mucho bien a la primera, y en esta segunda ha sido ya vamos a por nota, y creo que no. Creo que no. Pues ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es la mejor película que se ha hecho jamás de Spider-Man y que además de las que mejor tocan el multiverso, desde mi punto de vista. A mí me parece una película espectacular y que además creo que al personaje de Spider-Man la animación le sienta realmente bien. De hecho, creo que la mejor manera de hacer una película de Spider-Man es la animación. Seguramente porque tengo demasiado amor por esa serie de los 90. Que todo lo que veo en animación, Sí, de hecho recientemente se acaba de estrenar un videojuego que me he pasado hace poco de Spider-Man con Miles Morales y Spider-Man, que también es una historia espectacular con Venom de por medio y que me recuerda mucho a la serie de los 90 que tanto nos gusta a los de nuestra generación. Pero es que me cuesta mucho ver a Spider-Man cuando es de carne y hueso, excepto cuando lo hizo San Raimi, que creo que es el que más cerca ha estado de un Spider-Man de verdad. que no ha Pero envejecido nada mal, por que no ha cierto, envejecido porque nada mal. no hace mucho que vi la primera. Es verdad que todos estaremos de acuerdo que de aquella saga la segunda ya mejoró sobremanera, pero ya viendo la primera, que es la que le iniciaba todo, no ha envejecido nada Nada mal. mal. No hablaba, en cualquier caso, no hablo de animación, ¿eh? O sea, la animación impecable, perfecto. De hecho, hay una escena en la que están Spider-Man, Miles Morales y Gwen, Spider-Woman, sentados como se sienta alguien en una repisa normal, pero claro, ellos son Spider-Man, están sentados boca Boca abajo. abajo. Entonces, ¿cómo les cae el pelo? Esa escena, por ejemplo, ya olvídate de peleas, historias. Esa escena es sublime, es magnífica. ¿Vale? No hablo de animación. Hablo que creo que lo voy a decir sinceramente a las claras. Si la gente nos está viendo, supongo que venían más por lo de la luna y tal. Además, esto ya hace tiempo. Se me hace muy complicado entender cómo absolutamente nadie de esos guionistas tan preparados para Spider-Man concibe que después de haber escapado de cuántos, 200, 300 Spider-Man persiguiéndole en el multiverso Spider-Man, en el Spider-Verso lleno de Spider-Man persiguiendo a Miles Morales, puede escapar de todos, pero luego llega un tío, le pilla a contrapié, sin sentido arácnido ni nada, no le funciona ahí, le pega un puñetazo y le tumba. Se supone que tienes que hacer ahí, ¡guau! Y tú solamente estás pensando, acaba de escapar de 300 tíos como él, y ese tipo de detallitos, ¿sabes lo que te digo? Se hacen un poco raros. Es como eso. Hoy, por supuesto, tú dices que tienes amor. Yo también, por aquella serie de los 90 con los que tú y yo conocimos a Spider-Man. Con aquella serie. La forma de tratar al Peter Parker canónico original es un poco. Entiendo que quieran hacer la gracia, pero igual lo que hace el contexto de ese Peter Parker en esa película lo podía haber hecho otro Peter Parker diferente o no sé qué, pero nuestro Peter Parker igual debería haber permanecido más normal, porque parece que se están riendo un poco de él. No, es... Pero es que tampoco Meh. creo que sea nuestro Peter Parker. Pero bueno, interesante hacer un programa un día de Spider-Man. Eso me parece un programón. Hablar de Spider-Man y decir, oye, Spider-Man en el cine, Spider-Man en el audiovisual.
porque ahí hay Me tela que cortar. parece, me parece muy correcto. Otro día nos montamos otra charleta de estas y vamos a por nuestro amigo y vecino. Nuestro amigo y vecino. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De todas formas, ya te digo yo que aunque no haya visto Oppenheimer, seguramente cuando la vea va a estar en mi top 3 del año, seguramente. O sea, eso no lo dudo. Debería, debería. Yo ya os dije off the record, a ti y al señor director del programa canónico, que me parece que entra en el top 3 de Christopher Nolan. Y creo que eso, que alguien lo considera así, estemos de acuerdo, ¿no? Yo la pongo en el 3, tú la pongas en el 5 y Javi en el 4. Creo que ya dice mucho de dónde está esa película. Pues sí, pues nada, chicos. Bueno, chicos, la costumbre de decir chicos. Pues nada, Diego. Si quieres lo dejamos aquí. Y espero, agradezco a todos los que habéis estado por Instagram, por Twitch, esta charlita, este primer formato de cañitas cinéfilas, que seguramente vendrán más. Y nada, mañana Y nos de vemos de cosas nuevo. distintas. No vamos a hablar siempre, alguna vez hablaremos de estrenos, otra vez hablaremos de series, otra vez, como acabamos de acordar ya, vamos a hablar de Spider-Man. Exacto. Igual, de hecho, probablemente, amigo Ismael, este sea el reducto que nos queda para sacar nuestro lado más friki. Que con Javi y Más con Laura que... cuesta más, ¿no? Sí, 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 sí. Porque claro, si tú intentas juntar a Spiderman y Javi lo que más le gusta es gente en blanco y negro mirando un árbol durante 10 minutos, pues es complicado. Es complicado. Pues nada, mañana nos vemos. Mañana, por cierto, os recordamos que estamos aquí con la bruja novata. Así que nada, a tirar de cine clásico otra vez. Eso es. Un abrazo. Adiós.